entrevista con el señor Heriberto Félix Guerra, secretario de Desarrollo Social. Inicia este 2011 con gira por su estado. Una inversión de 3,000 millones de pesos, algo pues nunca antes visto. ¿Por qué Sinaloa? Bueno, Neida, pues es mi tierra. Sinaloa no solamente la traemos en la camiseta, la traemos tatuada en la piel. Sinaloa es la tierra que nos vio nacer, a mí, a mis padres, a mis abuelos, a mis hijos. Aquí tenemos nuestras raíces, tenemos nuestras querencias. La verdad que yo considero una gran oportunidad la que me ha dado el presidente Felipe Calderón de estar al frente de una secretaría tan noble, tan importante, que es la que atiende a las familias que menos tienen en el país, a las familias con mayor vulnerabilidad. Y pues en Neida yo quiero aprovechar esta oportunidad de estar en esta posición para apoyar a mi estado, para apoyar a tantas familias que viven todavía en casas de cartón, a tantas familias que todavía no tienen ni siquiera para la canasta básica, para el alimento, a tantas familias que viven en los campos pesqueros, que terminada la pesca tienen que pasar largas temporadas sin trabajo durante la veda, apoyar a las madres trabajadoras que quieren buscar un trabajo y no tienen dónde dejar a sus hijos. Hay un porcentaje elevado de madres solteras en nuestro estado y ocupan dónde dejar a sus hijos para trabajar, quien los cuide bien de manera digna. Y bueno, pues tenemos el programa también de estancias infantiles. A Sinaloa llegan muchos migrantes del sur, sureste, de regiones de la más alta marginación en el país, de las sierras de Oaxaca, de Guerrero, de Chiapas, de Veracruz, de San Luis Potosí, en la parte de la Huasteca. Y vienen a ayudarnos a trabajar, sobre todo en el campo, en la horticultura. Son jornaleros agrícolas, son seres humanos, como nosotros. Tienen hijos como nosotros. Tienen expectativas de vida y futuro y sienten igual que nosotros. Sin embargo, no siempre los tratamos de la mejor manera. Y también venimos a trabajar por ellos, a que nos ayuden y ayudarlos. Y decirte que hemos hecho una gran alianza con el gobernador del estado. Un solo equipo de trabajo. Creo en que Mario López Valdés va a ser sin duda el mejor gobernador que hayamos tenido. Lo veo desde antes, desde la campaña misma, desde la etapa de transición que platicamos mucho sobre estos planes. Es el mayor fondo, el mayor recurso que estamos destinando en la historia de Sinaloa. Casi 1,000 millones de pesos más, ya se recuperó la tenencia. Sí. Habla dentro del mensaje que dio, hablaba de abolir la pobreza en México en 5 años y en Sinaloa en 2 años. ¿Será suficiente? Es un reto mayúsculo, mira Neida, déjame decirte, tan mayúsculo, tan grande este reto, que no hay un solo país en el mundo que lo haya logrado. En el mundo hay 1,000 millones de personas que sufren hambre. Cada 6 segundos, fíjense en lo que estamos platicando aquí, cada 6 segundos muere una persona en el mundo por hambre. Y aquí, en México, tenemos más o menos 1 de cada 5 mexicanos en situación también de hambre. Ahí me parece inadmisible, inaceptable. En Sinaloa tenemos 360,000 personas que se han censado a través del INEGI y de Coneval, que nos registran que no tienen siquiera para completar la canasta básica. Y la falta de alimentación, pues es la madre de muchos problemas. Un niño que no tiene la nutrición adecuada, por ejemplo, cuando es pequeño, sobre todo a edad temprana, los primeros 5 años de vida, sufre no solamente problemas de peso y de talla, sufre problemas irreversibles de daño mental, donde el cerebro no se desarrolla de la mejor manera, donde son niños prácticamente condenados a no estudiar porque su capacidad de retención es muy baja. Y tenemos que romper el círculo, ese círculo vicioso de la pobreza. Que los hijos de la pobreza de hoy no sigan siendo también los padres de la pobreza del mañana. Y aquí es bien importante, Neida, que lo primero que uno ocupa en la vida es alimentación. ¿Por qué no ahora unir esfuerzos para abolir el hambre en nuestro país? ¿Es posible o no es posible? Yo le diría, Neida, que sí, porque en el país hay suficientes alimentos, hay riqueza en desuso que debemos de utilizar.
para abolir el hambre. Y le explico. Se estima, a través de los bancos de alimentos, que en el país, entre las centrales de abasto, los supermercados, lo que se desperdicia en el agro, en fin, más o menos se van a la basura 30,000 toneladas diarias de alimentos. Si nosotros tomáramos 20 millones de personas y pusiéramos de a kilo nomás, estaremos hablando de que ocuparíamos 20,000 toneladas diarias para que en nuestro país no hubiera pobreza alimentaria. Es decir, tenemos los recursos mal distribuidos y tenemos que entonces trabajar para distribuirlos. Estamos haciendo aquí en AIDA una gran alianza con los bancos de alimentos. Se dice que entre un sueño, la gran diferencia entre soñarlo y hacerlo es ponerle fecha. Y por eso decidimos ponerle fecha, 5 años. Estaremos muy por encima de las metas del milenio, 5 años a nivel nacional. Y en Sinaloa, bueno, pues lanzamos el reto. Ustedes estuvieron ahí en la reunión con los bancos de alimentos y les preguntamos a ellos cómo la ven en 2 años. Es un gran reto, mire, no estoy seguro que lo logremos en 2 años. Tendríamos que multiplicar lo que hacen los bancos de alimentos por 8 en 2 años, lo que han hecho en 10, 15 años, multiplicarlo por 8 en 2. Es un reto mayúsculo, nos gustan los grandes retos en AIDA y creo en la sociedad civil, en los ciudadanos, cuando participa la comunidad, cuando participa la sociedad, yo estoy segurísimo, porque lo hemos comprobado, que no hay problema, por grande que sea el problema, que no podamos solucionar y superar. Por eso, si no lo estamos solucionando totalmente en Sinaloa el problema alimentario, yo estoy seguro que con la participación ciudadana, con la participación del gobierno del estado, del gobernador, de los presidentes municipales, de toda la sociedad civil, un gran avance le vamos a dar. Contrario a lo que se pensaría en AIDA, por la actividad que se desarrolla en Badiraguato, pudiéramos pensar, no, hombre, está pleno de riqueza, pero encontramos que tiene problemas muy serios, que tiene prácticamente el doble, si en el país 1 de cada 5 se encuentran en pobreza alimentaria, en Badiraguato prácticamente 2 de cada 5 en pobreza alimentaria. Pero tenemos grandes carencias de vivienda, de piso de tierra. Es inhumano todavía que nuestros niños sigan jugando en pisos de tierra, comiendo tierra, con enfermedades gastrointestinales, que te provocan también enfermedades de la piel, enfermedades respiratorias. Tenemos que invertir grandes cantidades en materia de salud. ¿Por qué no prevenirlas? Veníamos con las alforjas, en las alforjas teníamos 15,000 pisos para este año. Y bueno, ya nos convencieron en Sinaloa de Leiva, nos convence el gobernador, estoy comprando los sueños de que dupliquemos este presupuesto, que en lugar de 15,000 nos vayamos a 30,000. Y si logramos los 30,000, estoy cierto que Sinaloa va a ser el primer estado en el país. Eso me llenaría de orgullo, donde no hay absolutamente ninguna familia que tenga piso de tierra. Fue precisamente en Badiraguato donde hicimos uno de los anuncios más importantes de esta gira de trabajo. Crear en Sinaloa el fondo de vivienda popular más importante que jamás ha existido en el estado. Vamos a multiplicar por 3 los recursos que traíamos en el 2010 en materia de vivienda y vamos a cumplir ese anhelo de que en Sinaloa haya 0 casas de cartón. En el tiempo que ha estado en la Secretaría, en Sede Sol, ¿cómo ve el recorrido por toda la República Mexicana? ¿Ha bajado la marginación? Ha bajado en 10 años, yo le diría, que se ha reducido en el país la pobreza extrema en un 25%. La verdad que los números son muy fríos. Cuando hablamos de un 25% y lo comparamos con los retos del milenio, lo comparamos con lo que han hecho otros países, incluso muy desarrollados, en materia de reducción de pobreza extrema, salimos bien librados. Cuando uno se enfrenta a estas comunidades rurales de altísima marginación, donde convivimos con familias que no tienen lo más mínimo para vivir, y nos damos cuenta que nuestro país es un país de grandes contrastes, donde tenemos familias de las más ricas del mundo y también tenemos niveles de pobreza a niveles
de Haití o del África. Cuando vemos que pasa esto, la verdad que, pues diríamos ojos que no ven, Eneida, corazón que no siente. Pero cuando los ojos ven, Eneida, cuando los ojos ven, el corazón siente, y siente muy fuerte, y la conciencia grita. Y esa conciencia que a mí me grita, y ese corazón que nos motiva mucho, es el que estamos ahora pues transmitiendo por todos lados. Yo he platicado mucho con el sector empresarial. Tenemos que hacer una gran alianza. Estoy cierto que si nos ponemos de acuerdo y hacemos lo correcto, podemos bajar esos índices de marginación. No es suficiente. Con esto le quiero decir que no es suficiente. Que cuando los números nos permiten a nosotros la autocomplacencia, entonces podemos caer en la zona de confort. Por eso es importante salir a las comunidades. Por eso a mí me gusta ir a Sinaloa de Leyva, ir a Badiraguato, ir a los campos pesqueros, ir al istmo de Tehuantepec, ir a Tabasco, en fin, estar ahí. Yo el año pasado hice 102 giras de trabajo, y hubo giras de trabajo, bueno, algunas nos tocó muchos desastres naturales, de varias semanas incluso, vivir en muchos lugares, prácticamente muy poco en nuestras oficinas, porque tenemos que ir a sentir, porque no nos podemos perder, repito, los números en general van bien, pero quisiéramos hacer mucho más. Quisiéramos que no hubiera, de veras, ninguna familia en nuestro país que no tuviera, cuando menos, el arranque parejo, las mismas oportunidades, las mismas capacidades, al menos en materia de alimentación, de salud y de educación. Y en estas tres materias, estamos trabajando de manera importante en el programa Oportunidades. Oportunidades, Eneida, es un recurso que va a las familias, pero a cambio de, no es una dádiva, es a cambio de. Estamos apostando al futuro, a la próxima generación. Vamos con las mujeres, creemos en las mujeres. Tenemos dado de altas a 6.5 millones de mujeres a las que le otorgamos un recurso a cambio de que sus hijos vayan cada mes a la clínica, a cambio de que sus hijos vayan a la escuela. Y el mayor componente de oportunidades es una beca de educación. ¿Qué nos dicen las madres, los padres de familia, de las familias más pobres en el país? Ven a los niños también como una fuente de ingreso, Neida. Esa es una realidad. Que el niño salga a trabajar en los campos, que el niño salga a bolear calzado, que el niño salga a las esquinas a vender chicle o a limpiar parabrisas. Y eso lo tenemos que erradicar en el país. Nuestros niños tienen que estar en las escuelas, tienen que aprender y tener la misma oportunidad. Un niño de la Sierra Gorda, un niño del istmo de Tehuantepec, de la Huasteca, debe tener, y es el reto personal, esto es de nosotros la misma oportunidad que tienen mis hijos y nuestros hijos, Eneida. Así es. Esto es una de las secretarías que de alguna manera tienen más contacto, lo que usted decía al principio de esta entrevista, con la gente que más lo necesita. Lo vemos con los jornaleros agrícolas, lo vemos con los pie de casa que mencionaba, los vemos con las madres solteras, lo vemos con los programas de 70 y más, lo vemos con los desastres naturales que en ocasiones afecta a los más pobres, pero también vimos el caso de Monterrey. Hemos estado, déjeme decirle, en 16 estados del país. El año pasado fue por mucho en la historia del país, como si nos faltaran más cosas. La verdad que hubo tantos desastres naturales que yo pasé 140 días hábiles del tiempo del secretario atendiendo desastres naturales, ahí en el terreno con mis botas de hule. La verdad que estamos, ya cambiamos de color porque nos hemos metido, hemos estado con la gente. Lo más importante en desastres, fíjate que más allá que la ayuda material, la gente quiere que estés con ella, que sientas también lo que están sintiendo. Hay muchas familias que solamente se quedan en Neida con lo que traían puesto. Sus casas en Veracruz, por ejemplo, se inundaron. 130,000 casas en Neida, 130,000 familias bajo el lodo. Perdieron ropa, calzado, enseres domésticos, que habían a lo mejor formado durante toda su vida. Desafortunadamente, estos desastres naturales afectan más
a las familias que menos tienen, las familias más pobres. Son las que están ubicadas en los cauces de los ríos, son las que están ubicadas en las zonas lagunares. En fin, lo que le puedo decir, y mire qué bueno que me pregunte esto, porque en Veracruz pasó algo muy bonito, que también pasó en Nuevo León, pasó en el Estado de México, y pusimos en práctica un esquema, digamos, diferente de hacer las cosas, un esquema diferente de gobierno, un esquema participativo, de un gobierno ciudadano y participativo, de un gobierno, digamos, social. Déjeme decirle que en Boca del Río, en Veracruz, en Medellín, se hace una conurbación y se crea una gran laguna de cerca de 40 millones de metros cúbicos, casi una presa. El primer reto fue secar porque las familias ya querían regresar a sus casas, Eneida. Aquello que nos decían se va a secar en 6 semanas, metimos sistemas de bombeo, echamos el agua donde pudimos y secamos en 1 semana. Luego entonces la gente volvió. Ahí hasta se nos infartó una señora, hombre, porque el shock de volver a tu casa y ver que tu casa está llena de lodo, que perdiste todo, hasta los papeles, hasta las actas de nacimiento, todo. La verdad que es un dolor muy grande. Solamente estando ahí lo vives y lo sientes más. Pero déjame decirte que luego nos enfrentamos al reto de limpiar todo aquello, 30,000 casas, limpiarlas. El ejército nos dijo 1,500 soldados y la marina nos dijo 250 marinos. Sacamos cuentas, empezamos a limpiar y dijimos, nos va a llevar 4 o 5 meses limpiar solamente esta zona conurbada. Tenemos que convocar. Y convocamos en varias plazuelas a la ciudadanía, de a 3,000, de a 5,000, de a 15,000 personas. Nos juntamos, hicimos asambleas. Señores, tenemos 2 alternativas. Limpiamos nosotros, lo hacemos como gobierno, como tradicionalmente lo hubiéramos hecho, o participamos todos. Y al programa le vamos a denominar Cada quien limpia su casa. Y entonces, Eneida, nosotros les pagamos un empleo temporal a las familias por limpiar su casa. ¿Sabe cuántas familias participaron? Todas, absolutamente todas. Cuando todo el mundo participa, incluso pasa algo increíble. No teníamos suficientes palas, ocupábamos 30,000, conseguimos 10,000. Pues todo tiene que ser muy rápido todo. La gente con las manos, con cubetas, como Dios le dio a entender, cada quien limpió su casa. El siguiente problema fue las miles, más de 200,000 toneladas de basura, de lodos que tuvimos que sacar. Conseguimos camiones de volteo de varios estados del país para que llegaran ahí. Luego vino un censo para apoyar, al menos en una parte, la pérdida de enseres domésticos, canjeables de manera transparente en el comercio local. Pero luego vino un evento que a mí me llena, la verdad, de mucha satisfacción, porque además es muy simbólico, emblemático y significativo, donde demuestra que cuando la sociedad se involucra y participa, no hay problema, por grande que sea, que no podamos superar. Ahí había sucedido el mayor desastre en la historia de Veracruz. El anterior, que había sido el huracán Stan, habían durado 6 o 8 meses para levantar bandera blanca, digamos, del desastre. Y nosotros dijimos, lo podemos levantar en 1 año, era mucho más grande, o lo levantamos en 1 mes. En 1 año lo hacemos nosotros solos como gobierno. Pero aparte no vamos a quedar bien, vamos a salir así nomás. Como terminó el stand, mucha gente irritada, en fin. O lo hacemos juntos en 1 mes y vamos a terminar contentos. Y mire, hacia la 3ª semana, una señora nos dijo, Heriberto, que primero era yo el secretario de Desarrollo Social en los medios de comunicación, luego ya era Heriberto, y al final yo ya era el Beto. Quién sabe si me quedo más tiempo ahí que hubiera sido, ¿no? Ya tocando jarana, me hice jarocho ahí, ya era jarocho sinaloense. Pero termino esta idea porque nos dice la señora, ¿por qué no nos ayudan con la pintura? Tráiganse pintores. ¿Saben qué? Juego. Gobernador, ¿juegas? Jugamos. Nosotros traemos las cubetas de pintura, si ustedes pintan. Queremos la prueba del amor. Y entonces hicimos asambleas y todo el mundo nos dijo, va. Y en 1 semana, Eneida, repartimos 57,000 cubetas de pintura, 1,000,000 de litros, no son enchiladas, 70,000 brochas. Y mire, ¿sabe qué? Dijimos, ¿habrá récord mundial de esto? Hablamos a Guinness y nos dijeron,
Pues no hay de casas pintadas, pero sí hay de personas pintando al mismo tiempo. ¿Y cuántas? 500 nos dijeron, hombre, en una cuadra. En una cuadra. 30,000 familias, póngale de a 3 por familia. Adultos, pues serían 90,000. Dijimos, 500 como quiera. Juega. Y le entramos al récord Guinness. Le comunicamos a la población aquella idea. Y ese domingo, era el cuarto domingo después de aquello, echamos el banderazo. Déjeme decirle que fue una fiesta preciosa, me entusiasma mucho. Y al día siguiente, el récord mundial estaba roto. Aquello que había estado inundado 2,5 metros, la gente, démonos cuenta todos lo que sucede cuando todos nos decidimos a participar, cuando todos nos decidimos no a ser parte del problema, nos decidimos a ser parte de la solución. Y eso, Eneida, de veras, es lo que queremos multiplicar por todo el país. Ese es un gobierno incluyente. Incluyente, participativo. ¿Considera que en estos momentos el gobierno del estado de Sinaloa ha formado su gabinete? Es un gabinete plural. Y yo lo entiendo. Es un gobernador que llega fruto de una alianza, donde todos nos consideramos, como decían allá, yo recuerdo en Malasia, cuando yo era secretario de Desarrollo Económico de Sinaloa, me decía el que era el ministro de Economía allá, Heriberto, lo que ustedes tienen que lograr es que se diga, en inglés decía, everybody is the father of the idea. Todos son los papás de la idea. Entonces aquí como que todos nos consideramos papás del triunfo, ¿no? En realidad, porque todos pusimos nuestro granito de arena. Para nosotros es una gran satisfacción de que se logre la alternancia, porque la alternancia es buena, siempre ha sido buena. Los cambios son buenos también. Y todo lo que inicia genera esperanza. Y lo que es importante comprender es que Mario López Valdés logra conjuntar una alianza, la más grande que se ha reunido en la historia de Sinaloa, y bueno, el gabinete lo conforma con un gobierno participativo, plural, conformado por figuras representativas de esta gran alianza. Es un triunfo de la ciudadanía. Yo tengo la expectativa, y no solamente la expectativa, las ganas, deseo tremendamente, y me preguntaba una colega de usted, oiga, pero ¿usted de veras cree que nos va a ir bien? No solamente el creo, lo quiero, lo deseo fervientemente, apasionadamente, quiero que nos vaya muy bien en Sinaloa. Aquí vivimos, bueno, yo temporalmente no, pero bueno, aquí regresaremos, Eneida, y yo de verdad le diría a los sinaloenses, vamos apostándole a tener el mejor lugar para vivir. Nos lo merecemos, nuestros hijos lo merecen. ¿Y sabe qué? Unidos lo podemos lograr. No le apostemos al fracaso. Porque ¿sabe qué pasa a veces? Uno a veces, con mucha frecuencia, nos perdemos en la estructura, en las lámparas. Si yo veo esta lámpara que usted tiene aquí, la lámpara es el instrumento. Pero lo importante de esta lámpara es la luz. ¿De qué serviría esta lámpara que tenemos aquí si no diera luz? No tendría razón de ser. Las estructuras son lámparas. Y a veces las lámparas son tan grandes, tan oscuras a veces, que inhiben la luz. Por eso tenemos que comprender que las estructuras, los mismos partidos políticos, son un instrumento de la sociedad civil. Es el instrumento que tienen los liderazgos de la sociedad civil para acceder a gobernar. Ni siquiera voy a decir acceder al poder, acceder a gobernar para todos. Y cuando un gobernador llega, cuando un nuevo gobierno inicia gobernando para todos. Yo sí le apostaría, le quiero apostar muy fuerte. Y no solamente quiero prometer, me quiero comprometer, me estoy comprometiendo y voy a estar volviendo seguido. Porque quiero que este dinero que estamos comprometiendo ahorita, el mayor en la historia de Sinaloa, realmente aterrice y se utilice. Se cumplan los compromisos que en esta gira estamos haciendo, Neida.
¿Hay Heriberto Félix para la contienda electoral del 2012? Estamos preparados para cualquier reto. Nos hemos preparado desde hace tiempo para grandes retos. Y si se presenta la oportunidad, lo asumiríamos. Yo lo que sí le puedo decir es que a mí me gustaría mucho que siguiera gobernando el PAN, porque ha demostrado ser, con todos los defectos que podamos tener como seres humanos, incluso como estructuras, como partidos, con un partido que acceda al poder, que nunca antes lo había accedido, pero con todos sus defectos, si echamos a la balanza, hombre, yo le diría que es un gobierno que ha demostrado ser transparente. Y es lo que la población también quiere, Neida. Transparencia en las políticas públicas, honestidad en el manejo de los recursos. Ahora sabemos por internet hasta que se compraron unas toallas caras y se hace una escandalera por las toallas. Fíjese nada más, ¿a qué grado se llegó hasta saber que las toallas fulanas eran muy caras? A saber que un embajador ahí en París compró un colchón muy caro. A ese grado de transparencia, con defectos, de acuerdo, pero a fin de cuentas estamos demostrando que podemos hacer las cosas de manera diferente. Que hoy en día prácticamente la población de nuestro país, y este año, si no se logra, muy poco le va a faltar, va a tener acceso al seguro popular. Quien no tiene acá seguro social e ISSSTE, es decir, vamos a tener seguro médico universal. Como nunca antes en la historia se ha construido infraestructura, clínicas, hospitales. Yo le puedo decir que hay libertad de expresión. Usted nomás acuérdese, usted ya tiene pues 20 años en esta empresa, a la que por cierto agradezco mucho este espacio que me dan. Pero usted se ha dado cuenta la evolución, cómo es antes y después. Usted puede hablar ahorita de todos nosotros, sin ninguna presión, sin ningún miedo de que la vayan a reprimir. Pero además, nuestro presidente está demostrando que él tiene muy claro que hay 3 grupos de personas. Unas que solamente ven que las cosas suceden. Son los que ven los toros desde la barrera. Otro grupo que ni siquiera se da cuenta que las cosas suceden. O dándose cuenta, que es peor aún, se hace tonto. ¿No? Oído sordo. Peor aún, lo permite o lo organiza. Y entonces son aquellos que ni siquiera se dan cuenta que ahí viene el toro. Pero fíjese usted que el presidente Calderón tiene muy claro que hay que ser el tercer grupo. Y yo le he comprado esa idea. Aquellos que con trabajo, con esfuerzo, con dedicación, hacemos lo necesario para que las cosas sucedan. Y es agarrar el toro por los cuernos. Y por ejemplo en materia de seguridad, Neida, obviamente hay quienes les encantaría que fracasara esto. Hay que ver quiénes son los que les gustaría que fracasara y por qué quieren que fracase. Pero preguntémosle a la ciudadanía si aspiramos o no a vivir en un México en paz, en un Sinaloa en paz, que nuestros hijos puedan salir a las calles en bicicleta, a los parques públicos, sin andar, como decimos en Sinaloa, con el Jesús en la boca. Que las madres de familia el día de mañana sepan que sus hijos van a la escuela, van al trabajo, van a una fiesta y sepan que van a regresar. Que no estén con el nerviosismo de decir, híjole, mi hijo, ¿dónde anda? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos hacemos de la vista gorda o le entramos? Y le estamos entrando un problema, que quede claro, que no provocó este gobierno. Que estamos resolviendo un problema que se provocó durante muchas décadas. En el mejor de los casos, Eneida, voy a pensar bien. En el mejor de los casos, voy a pensar que hubo omisión y vista gorda solamente, por no pensar cosas peores. Pero nuestro presidente Calderón, Felipe Calderón, a quien yo le admiro, lo admiro como persona y le admiro esa lucha, esos pantalones, ese amor por México, está luchando con todo para rescatar de las garras del crimen organizado a nuestra sociedad.
Muchas gracias por habernos recibido en su casa para esta entrevista al Grupo Televisoras Pacífico. Le damos las gracias. Es una entrevista con Heriberto Félix Guerra, secretario de Desarrollo Social. Eneida, muchísimas gracias. Es un placer. Muchas gracias a ustedes.